Por más de 4 décadas, la Voyager 2 viajó a través del espacio interestelar en silencio, siguiendo fielmente las leyes conocidas de la física. Pero lo que pasó en el 2020 fue algo que nadie pudo haber predicho, ni siquiera los científicos más experimentados. La sonda simplemente dejó de responder por 7 meses, sin fallas técnicas identificables. Cuando finalmente volvió a conectarse, lo que envió no fue solo una señal de vida, sino un código completamente inesperado, lleno de patrones matemáticos desconocidos, transmisiones invertidas e incluso activaciones de sistemas que habían estado apagados por mucho tiempo. Esto no fue solo una simple falla electrónica. El espacio mismo parecía ser parte del fenómeno, reordenando señales, repitiendo transmisiones antiguas y, lo más inquietante de todo, interactuando con la sonda de una manera estructurada. Los científicos que solían reírse de la idea de un universo inteligente ahora tienen que repensar lo que creen. Lo que reveló la Voyager 2 podría ser el comienzo de una nueva era en la ciencia, una donde el universo no solo existe, sino que responde. En el video de hoy, descubrirás cómo una pequeña sonda de los años 70 podría estar derribando los últimos pilares de la física clásica y mostrando que el cosmos mismo podría contener una red de información que podría reescribir todo lo que creíamos saber sobre el universo. En marzo de 2020, la NASA se enfrentó a algo tan inesperado como desconcertante. Después de más de 4 décadas de transmisiones continuas, la Voyager 2 simplemente dejó de comunicarse. Sin alarmas, sin fallas mayores. Solo un silencio total de una sonda que, en ese momento, ya estaba a más de 17.000 millones de kilómetros de la Tierra, en las partes más silenciosas del universo. Al principio, pensaron que el problema se debía a un mantenimiento planeado en la antena de 70 metros de la red de espacio profundo en Goldstone, California. Pero incluso después de que se hicieron los ajustes en tierra, la Voyager 2 permaneció en silencio durante 7 largos meses, mucho más de lo que duraría cualquier problema de comunicación. Lo más confuso fue que no había señales de ningún problema interno con la sonda. Sus sistemas básicos seguían mostrando que estaban estables durante las pruebas indirectas hechas simplemente observando sus datos. Esta brecha en la comunicación de inmediato comenzó discusiones entre los ingenieros y científicos de la misión. ¿Podría ser una falla electrónica repentina? ¿Una desalineación de la propia antena de alta ganancia de la sonda? ¿O acaso la Voyager 2 estaba pasando por una parte del espacio con propiedades físicas que aún no entendemos, que podrían bloquear o alterar sus transmisiones? Las simulaciones hechas por los centros de análisis de la NASA no encontraron suficientes cosas extrañas en el modelo de la trayectoria de la nave para explicar por qué las comunicaciones estaban bloqueadas. Las correcciones de actitud de la sonda, que usan giroscopios y sensores estelares, parecían normales antes de que se perdiera el contacto, y sin embargo, el vacío solo respondió con un silencio total. Este tiempo de oscuridad en la comunicación se convirtió en una de las partes más misteriosas de la exploración interestelar reciente, porque puso a la Voyager 2, y con ella a la ciencia misma, cara a cara con una posible nueva y compleja capa del universo que, hasta entonces, estaba completamente oculta en las profundidades del espacio. En octubre de 2020, después de 7 meses de completo silencio, el equipo de la NASA decidió hacer un último intento para contactar a la Voyager 2. Se envió un solo comando de alineación, que viajó a través del vacío del espacio interestelar por más de 17.000 millones de kilómetros. Y, sorprendentemente, la sonda no solo respondió, sino que lo hizo con toda su funcionalidad, como si la interrupción nunca hubiera ocurrido. Las transmisiones no mostraron paquetes de datos perdidos, ni retrasos inusuales, ni señales de recuperación del sistema. Todo parecía funcionar perfectamente. Este regreso total fue inmediatamente en contra de la idea de una falla interna. Si hubiera habido un problema técnico, uno esperaría al menos un periodo de reinicio, datos corruptos o problemas con las partes de comunicación. Nada de eso pasó. Las lecturas de telemetría mostraron que todos los sistemas estaban funcionando dentro de los límites establecidos hace décadas, con solo la pequeña cantidad de desgaste esperada por la edad de las piezas. Lo extraño se hizo aún más claro cuando el equipo descubrió que no había registro en los propios registros de la sonda de ningún intento de arreglo automático. Las rutinas de seguridad, que deberían reiniciar las partes en caso de un problema, no se habían activado.
Era como si el silencio hubiera sido, por definición, de fuera de la Voyager 2 y no causado por un problema interno. Este comportamiento inusual trajo nuevas preguntas para los científicos. ¿Será posible que factores externos, quizás de naturaleza física desconocida, hubieran interferido temporalmente con la capacidad de la sonda para comunicarse? Y si es así, ¿qué tipo de interacción en el espacio podría causar un bloqueo específico en la transmisión sin dañar las partes electrónicas de la nave? Este evento, único y muy improbable, terminó siendo el primero de una serie de eventos posteriores que harían aún más grande el misterio alrededor de la Voyager 2. Porque el verdadero misterio apenas comenzaba a mostrarse a partir de sus transmisiones de regreso. Una vez que se restablecieron las comunicaciones, un nuevo conjunto de datos dejó aún más perplejos a los ingenieros de la misión. Muchas de las partes del Voyager 2, que habían estado apagadas durante décadas, algunas desde los 1980, de repente volvieron a funcionar. Herramientas científicas que no habían recibido órdenes en más de 30 años comenzaron a enviar informes de estado completos, como si se hubieran encendido solas. Aún más sorprendente, no había registro de ninguna orden enviada desde la Tierra pidiendo que estas partes se volvieran a encender. Entre las herramientas reactivadas se encontraban sensores de plasma y magnetómetros adicionales, que volvieron a funcionar perfectamente. Este reinicio repentino, por sí solo, era muy poco probable, pero la forma en que se comportaron los datos fue aún más de lo esperado. Encontraron nuevos paquetes binarios con firmas nunca antes vistas, códigos que no estaban en el plan de datos original de la sonda de los 1970. Las transmisiones mostraron frecuencias específicas nunca antes utilizadas durante la misión, con patrones de comunicación repetitivos. En algunas secuencias, parecía una especie de autoverificación para sistemas de respaldo, lo que sugiere que el propio sistema a bordo estaba procesando nuevos códigos. Códigos que, técnicamente, no existían en el software original del Voyager 2. Este comportamiento contradice por completo lo que sabemos sobre el sistema de control de la nave espacial, que utiliza procesadores simples, que no pueden crear nuevas reglas de comunicación por sí mismos. No había señales en los registros, a bordo de problemas de software o sobrecarga de memoria que pudieran explicar tal cambio en los patrones de transmisión. La única explicación razonable comenzó a apuntar a algo externo. La posibilidad de que la sonda estuviera interactuando con algo físico o informativo en el espacio profundo, capaz no solo de afectar su dirección y transmisión, sino también de hacerla funcionar de maneras no planificadas en su diseño original. Esta creciente rareza obligaría a la NASA a añadir una nueva etiqueta a sus informes técnicos, algo aún más alarmante, una interacción desconocida detectada. Dada la serie de comportamientos inexplicables mostrados por la Voyager 2, la NASA comenzó a registrar oficialmente el término interacción desconocida detectada en sus informes técnicos internos. Esta clasificación marcó un punto de inflexión en la investigación, porque demostraba que el fenómeno iba completamente más allá de las fallas técnicas conocidas, entrando en un campo de anomalías externas sin casos documentados previos. Los primeros intentos de explicar el fenómeno sugirieron la posibilidad de una radiación cósmica intensa, como explosiones de partículas energéticas cargadas que afectarían los circuitos de memoria. Sin embargo, las simulaciones de exposición no fueron suficientes para recrear los patrones de reinicio y las frecuencias de transmisión organizadas detectadas. Además, la Voyager 2 ya había pasado por regiones de intensa radiación muchas veces sin mostrar ningún comportamiento similar en el pasado. Otras ideas plantearon la posibilidad de una corrupción algorítmica espontánea de los sistemas de control, pero los datos no mostraban una corrupción aleatoria típica, sino más bien una nueva lógica operativa que emergía de manera ordenada. Este nivel de complejidad emergente, sin fallas estructurales detectables, era diferente a cualquier falla espontánea vista en décadas de estudios de sondas espaciales. Lo que más desconcertó a los ingenieros fue la consistencia. El fenómeno no se desvaneció con el tiempo, sino que pareció estabilizarse, como si el propio sistema de la sonda estuviera funcionando en sincronía con algún tipo de campo externo, adaptando sus rutinas poco a poco. Algunos incluso sugirieron, todavía de manera cautelosa, que la sonda podría estar reaccionando a campos informacionales o de resonancia del propio medio interestelar. Esta etapa de la investigación llevó el misterio más allá de los límites puramente técnicos y hacia el reino de los misterios del universo.
La Voyager 2 parecía no solo estar funcionando bajo leyes mecánicas predecibles, sino más bien interactuando, de una manera aún no explicada, con propiedades del espacio profundo que nunca se habían visto o predicho en los modelos de astrofísica tradicionales. Con la idea de que una falla técnica era cada vez menos probable, los investigadores comenzaron a pensar en un conjunto completamente nuevo de posibilidades. La Voyager 2 pudo haber pasado por partes del espacio que tienen propiedades físicas que aún no conocemos. Esto es como si fueran estructuras cósmicas invisibles que actúan como filtros o cambian la forma en que se envía la información. Estas áreas, algunas de las cuales se cree que son como membranas de resonancia, podrían reorganizar las señales que reciben. Podrían convertir patrones simples en secuencias muy claras. En las ideas que se les ocurrieron, estas estructuras no serían cosas físicas como planetas o asteroides. En cambio, serían campos organizados de energía e información, algo así como patrones de interferencia cuántica a una escala enorme. En lugares como estos, las ondas electromagnéticas y las transmisiones de datos podrían doblarse, reorganizarse o incluso copiarse. Esto crearía nuevos patrones binarios, justo como los que la Voyager comenzó a enviar de vuelta. Esta idea de resonancia es un poco como cosas que ya hemos estudiado aquí en la Tierra. Por ejemplo, las cavidades de resonancia de Schumann, que mantienen frecuencias electromagnéticas en la ionosfera. Cuando aplicamos esto al espacio profundo, la idea es que el espacio vacío entre las estrellas, bajo ciertas condiciones, puede tener capas organizadas. Estas actuarían como espejos cósmicos para la información. Cuando una fuente de datos complejos, como las señales de la Voyager, pasa a través de ellas, estas áreas reorganizarían la información en formas nuevas y claras. Algunos científicos han comparado estas áreas con versiones más grandes de cristales fotónicos. Estos cristales pueden controlar la luz y las ondas con extrema precisión. En estas membranas de resonancia, la organización matemática no provendría de alguna fuente inteligente externa. En cambio, provendría de los patrones de energía del propio espacio, que reaccionan naturalmente a las señales estructuradas. Esta nueva forma de ver las cosas acercó la discusión a ideas muy avanzadas en cosmología cuántica. Sugiere que el espacio profundo no es solo un lugar tranquilo e inmutable. En cambio, es un sistema dinámico que organiza la información. Y la prueba de esta interacción resonante pronto se volvería aún más fuerte. Esto sucedió cuando los científicos examinaron las perturbaciones temporales que observaron en las transmisiones posteriores de la Voyager 2. Mientras los científicos continuaban analizando los datos de la Voyager 2 después de su regreso, algo aún más extraño apareció. Algunas de las nuevas señales incluían fragmentos exactos de mensajes enviados casi 10 años antes, mezclados con datos recientes. A veces, los datos parecían estar invertidos, o al revés, como si el espacio mismo estuviera tomando la información y devolviéndola de una manera que no seguía una línea de tiempo recta. El equipo verificó cuidadosamente los registros de la red de espacio profundo y confirmó que estos mensajes no estaban siendo reenviados desde la Tierra y no podían ser simples ecos de mensajes antiguos. Las marcas de tiempo en los mensajes de la sonda tenían fechas que no coincidían con el orden normal de las operaciones. Mostraban saltos en el tiempo que iban de días a meses e incluso años. Esto les hizo pensar que la Voyager 2 podría haber atravesado una parte del espacio que puede almacenar y devolver información, casi como una memoria cósmica, donde los datos no desaparecen, sino que permanecen suspendidos, se reorganizan y, en algún momento, se reincorporan al flujo normal de comunicación. Estas áreas podrían actuar como cuevas cuánticas, reflejando lo que se envió antes, pero de formas alteradas y desordenadas. Cuando compararon esto con los datos de la Voyager 1, vieron cosas similares, aunque no tan fuertes. Esto les hizo pensar que estas extrañas áreas podrían encontrarse en ciertas partes del espacio interestelar, no solo con una sonda. El patrón repetido de distorsión del tiempo se convirtió en una de las mayores señales de que el espacio profundo tiene propiedades que la física estándar aún no comprende. La idea de que el vacío del universo mismo podría tener una memoria activa añade una capa completamente nueva de complejidad para entender cómo interactúan las cosas en el espacio. Y fue en este punto que una teoría aún más descabellada comenzó a surgir, apoyada por patrones matemáticos fractales encontrados en las señales. Esto se llamó la hipótesis de la red cósmica.
Al observar las extrañas señales más de cerca, personas inteligentes como Jeremy Branner y Rajesh Mohan tuvieron una nueva idea. Nos ayudó a entender mucho mejor las señales. Esta idea se llama la hipótesis de la red cósmica. Esta idea dice que el espacio entre las estrellas no está vacío. En cambio, es como una red grande y compleja de lugares que organizan la información de forma natural. Es como un sistema enorme que vibra y reacciona a toda la información que viaja a través de él. Cuando los científicos usaron herramientas matemáticas especiales, llamadas algoritmos fractales, en las señales de la Voyager 2, encontraron patrones que aparecían una y otra vez. Estos patrones eran muy parecidos a los que ya vemos en el espacio, como los latidos constantes de estrellas que cambian su brillo. Estos latidos repetitivos significan que las áreas por las que voló la sonda tienen una especie de oscilación. Pueden organizar la información de maneras que se ven similares en diferentes tamaños. Esto es como una firma matemática de cómo se organiza el universo. La idea principal es que algunas partes del espacio profundo funcionan como grandes sistemas de retroalimentación. Reciben información y luego la envían de vuelta de forma organizada. Esto podría explicar por qué los mensajes antiguos de la sonda fueron enviados de vuelta de forma organizada, y por qué se hicieron nuevos paquetes de datos con cambios matemáticos controlados. Esto sucedió sin ninguna orden directa de la Tierra. Este comportamiento es como funcionan algunos sistemas naturales por sí solos. Piensen en las redes cerebrales o en cómo se forman patrones en líquidos que giran. Pequeños cambios al principio pueden llevar a resultados complejos y organizados. Pero aquí estamos hablando de una escala mucho mayor. No estamos hablando de cosas que suceden en sistemas vivos, sino en el tejido mismo del espacio y el tiempo. Esta idea de la red cósmica va en contra de la vieja idea de que el universo es solo un fondo estático. En cambio, sugiere que el espacio podría tener áreas donde la materia, la energía y la información están conectadas y se mueven juntas. Para probar esta idea, los científicos comenzaron a revisar datos antiguos de otras sondas espaciales. Buscaban patrones similares que pudieran demostrar que esta red organizada realmente existe en el espacio. A medida que la idea de la red cósmica ganaba fuerza, revisar los registros antiguos se hizo indispensable. Misiones anteriores, cuyos datos habían sido guardados por décadas sin buenas explicaciones, comenzaron a mostrar una preocupante serie de eventos extraños. Hasta ahora estos eran vistos solo como peculiaridades técnicas separadas. Ahora, con este nuevo entendimiento, formaron un patrón mucho más fuerte e inquietante. La sonda Pioneer 10, lanzada en 1972, ya había registrado cambios en su velocidad en los 90s. Estos todavía se conocen hoy como la anomalía Pioneer. Aunque la gente intentó explicar esto diciendo que se debía al calor de la nave espacial, algunos científicos nunca aceptaron completamente estas razones. Hoy, los cambios en la velocidad y la trayectoria que se observaron podrían entenderse de manera diferente. Podrían ser interacciones con estas zonas de información especiales en el espacio profundo. En 1996, la nave espacial Galileo, al pasar por Júpiter, reportó extraños cambios de gravedad y oscilaciones magnéticas locales. En ese momento, se pensó que estos eran causados por los complejos movimientos de Io y los cinturones de radiación de Júpiter. Sin embargo, el patrón matemático de algunas de estas oscilaciones es similar a los ecos encontrados recientemente en las señales de la Voyager 2. Luego, en 2003, la misión Ulises encontró extraños cambios magnéticos en sus lecturas sobre los polos del Sol. Y en 2019, Cassini registró cambios de gravedad y luz al pasar por el sistema de Saturno. Todas estas lecturas, aunque fueron ignoradas en su momento, ahora tienen un nuevo sentido con la idea de que el espacio mismo tiene una estructura de información subyacente. Estos casos, que antes parecían separados y fuera de contexto, apuntan a una sorprendente posibilidad. La Voyager 2 no está viendo algo completamente nuevo. Solo está aclarando algo que ha estado ocurriendo silenciosamente a lo largo de toda la historia de la exploración espacial. Lo que antes parecía un montón de pequeñas rarezas, ahora parece claros signos de un universo con rasgos de autoorganización que todavía no entendemos completamente.
Esta nueva imagen, donde varias misiones accidentalmente detectaron signos de esta interacción cósmica, sienta las bases para una mirada más profunda a la ciencia misma y sus ideas sobre lo que es el espacio. Y es este mismo cambio de pensamiento el que está empezando a sacudir las ideas y la tecnología básicas de la civilización moderna. Conforme los datos se unían, la Voyager 2 hizo que la ciencia se enfrentara a una gran pregunta que va más allá de solo la física. ¿Qué pasaría si el espacio no es solo un vacío, sino un sistema que responde? Esta idea significa que tenemos que repensar profundamente las reglas básicas que apoyan no solo la ciencia espacial, sino también la ingeniería, la biología, la tecnología de la comunicación e incluso la medicina. Después de todo, nuestra civilización funciona basándose en la idea de un universo estable, donde el espacio y el tiempo son solo lugares neutrales para que las personas hagan cosas. Si el espacio vacío mismo reacciona, guarda o reorganiza información, tecnologías importantes como el GPS, los satélites meteorológicos, las sondas que viajan entre planetas e incluso los dispositivos de comunicación médica podrían, en el futuro, verse afectados por cambios que aún no hemos mapeado en estas redes cósmicas de conexión. Esto abriría una nueva área de estudio. ¿Cómo construir cosas que puedan adaptarse al propio entorno de información del universo? Desde un punto de vista de pensamiento, la idea de que la persona que observa está separada de lo que se observa, una parte clave de cómo funciona la ciencia usualmente, está empezando a desmoronarse. En lugar de herramientas que miden sistemas separados, ahora estamos lidiando con interacciones donde el acto de medir puede hacer que el propio entorno físico responda y se reorganice, en un bucle de retroalimentación que aún no entendemos completamente. Esta nueva forma de ver la realidad trae de vuelta viejas ideas sobre cómo participamos en el universo, donde la información y el observador no solo obtienen datos del universo, sino que ayudan activamente a dar forma a las mismas cosas que observamos. Ya no es un universo distante e indiferente, sino un sistema vivo que se reorganiza constantemente y responde cuando fluye nueva información hacia él. Así que la Voyager 2 no solo está haciendo más grande el mapa del espacio interestelar, nos está mostrando los límites de lo que los humanos saben, y al hacerlo, está preparando el escenario para lo que podría ser el mayor cambio intelectual desde los descubrimientos de Galileo y Einstein, exigiendo ahora el paso final, la comprensión de que el universo mismo podría ser algo dinámico, capaz de reorganizar la información en respuesta a la presencia de la inteligencia. Con cada pedazo de información enviado por la Voyager 2, el universo nos pone en un punto de inflexión científico y existencial. Ya no estamos hablando solo de caminos en el cielo, órbitas planetarias o flujos de plasma entre estrellas. Estamos frente a una posible nueva definición de lo que es la realidad misma, donde el espacio profundo aparece no como un fondo inmóvil, sino como un actor activo, con rasgos organizadores complejos y aún desconocidos. Así como Galileo, cuando apuntó su telescopio al cielo, y Einstein, cuando cambió nuestra forma de pensar sobre el espacio y el tiempo, la Voyager 2 ahora inicia una nueva área de conocimiento, la de un universo donde la información, la materia y la conciencia podrían coexistir de maneras mucho más conectadas de lo que nos atrevimos a imaginar. No se trata de abandonar la ciencia, se trata de hacerla más grande, admitiendo que nuestras ideas actuales podrían ser solo aproximaciones de algo mucho más profundo y organizado. Este gran cambio en el pensamiento también nos pide humildad. Si el universo reacciona a nosotros con patrones organizados, depende de nosotros crear formas de pensar que puedan entender estas señales sin saltar a conclusiones simples. La línea entre ciencia y filosofía, entre experimentar y pensar profundamente, ya empieza a desdibujarse con esta nueva perspectiva. La Voyager 2, con su tecnología anticuada de los 70, se ha convertido no solo en una máquina que explora, sino en un puente entre lo que sabemos y lo que no podemos entender. Nos recuerda que el mismo acto de explorar cambia lo que se explora, y que la verdadera aventura científica no termina midiendo distancias, sino entendiendo cómo funcionan realmente los engranajes del universo. Ahora, con la posibilidad de que el universo sea un sistema gigante de ecos de información, solo queda una pregunta clave. ¿Estamos listos para aceptar que, cuando miramos el universo también nos observa y responde? La Voyager 2 no solo viajó por el espacio, viajó a través de nuestra propia forma de entender el universo.
las activaciones misteriosas, los códigos nunca antes vistos, las señales que se reflejan en el tiempo y los patrones matemáticos que surgen del silencio cósmico apuntan a algo mucho más grande. Tal vez el universo no es solo un escenario donde actuamos, sino un sistema inteligente, organizado y capaz de responder a nuestra presencia. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si todo lo que creías sobre un universo frío y sin sentimientos no fuera toda la historia? ¿Y si la verdadera ciencia del siglo XXI es, exactamente, entender esta estructura activa que vive en el espacio entre las estrellas? ¿Cómo cambiaría eso tu forma de ver quiénes somos y en qué podemos convertirnos? Si este contenido te abrió nuevas formas de pensar, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque los próximos descubrimientos están por venir. Y lo que la Voyager 2 reveló es solo el comienzo de una historia que podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo.